solo les voy a pedir que me indiquen, por favor, si se escucha y si se ve la presentación. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Sí, Buenas sí, tardes. se escucha. Muy bien, muchas gracias. Pues qué bueno tenerlos nuevamente en la clase y vamos a continuar con el contenido del curso, avanzando de acuerdo al programa para que nos dé tiempo de concluir los temas que están programados para la primera evaluación. El día de hoy vamos a iniciar con el siguiente tema que se refiere a la actividad de gobierno. Recordemos que el derecho administrativo está ligado a otros conceptos específicamente relacionados con el Estado, la población y la política. Asimismo, con el sistema de gobierno. De esa cuenta vamos a explicar el día de hoy los conceptos que son necesarios que comprendamos para que podamos entender de una manera práctica, ya de una manera real, cómo se va dando la función administrativa y cómo el derecho administrativo va formando parte de las actividades de la función pública. Así que vamos a ver qué significa gobernar y lo vamos a ver pues a grandes rasgos. Recordemos que el Estado es un conjunto de conceptos y está integrado por un territorio, está integrado por un sistema político, está integrado por la población y asimismo por un sistema de gobierno. Cuando hablamos de gobernar, nos referimos a aquellas personas a quienes se les delega en Guatemala es por elección por elección popular. En el caso del organismo ejecutivo y en el caso del organismo legislativo, la función de realizar todas las actividades que conllevan la satisfacción de los bienes para la satisfacción de los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Únicamente en el caso del organismo judicial no es una elección popular. ¿Alguien me puede indicar el organismo judicial de qué forma elige a sus autoridades? A diferencia de cómo se elige a quienes serán los representantes del organismo ejecutivo y del organismo legislativo. Son electos por el Congreso, pero nominados por dos comisiones de postulación. Una la de Corte Suprema y la otra de Sala de Apelaciones. Muy bien. Efectivamente, si nos damos cuenta, pues de forma indirecta podríamos decir que la ciudadanía pues también elige a sus magistrados. Si lo vemos en un concepto un poco más amplio, pero si lo vemos de manera directa, como bien decía el compañero, la elección de quienes van a integrar el organismo judicial es a través, primero, de las comisiones de postulación, que es un tema que ahorita está que está en curso para la elección de nuevos magistrados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las salas de apelaciones. Y en el caso de los jueces, recordemos que ellos se someten a procesos de oposición para poder ser nombrados en los distintos órganos jurisdiccionales del país. Y como ya lo mencionamos, pues el año pasado tuvimos elecciones en donde a través del voto ciudadano se
eligió a quienes iban a ser los representantes del Congreso, quién iba a ser el presidente y vicepresidente de la República, y de la misma forma se eligieron las autoridades municipales, es decir, las autoridades de los gobiernos municipales. Entonces, si tomamos ese contexto, son las actividades que realiza el organismo ejecutivo las que van relacionadas con el concepto y con el arte de gobernar. Y como decíamos, esto lo vamos a entender como la actividad principal en la que debe enfocar sus esfuerzos el organismo ejecutivo a través de sus diferentes ministerios, secretarías y otras dependencias para lograr sus fines principales. Y en las primeras clases vimos que cuál es el fin supremo o el fin principal que nos marca la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien que nos ayude? La realización del bien común, licenciado. Muy bien, efectivamente, la realización del bien común. Cuando hablamos de la realización del bien común, recordemos que también estamos hablando de un concepto amplio, y ya lo explicamos. El bien común es lograr que la mayoría de ciudadanos podamos tener acceso a los derechos que la misma Constitución nos garantiza. Hablamos de la vida, el derecho a que se resguarde nuestra integridad, el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un trabajo digno y derecho a que todos nuestros niños, jóvenes y adultos nos desarrollemos en un entorno que sea apropiado y que en la medida de lo posible nos dé satisfacción, es decir, que tengamos ese bien o ese bienestar general como lo define el concepto de administración pública. Entonces, básicamente esa es la función del organismo ejecutivo, gobernar. Y para gobernar, obviamente no lo puede hacer solo. Necesita auxiliarse de los otros organismos o de los otros poderes del Estado. Obviamente, recordemos que en cada uno de los organismos existe independencia y no puede haber intromisión de funciones. Sí pueden haber actividades de coordinación porque los tres poderes del Estado necesitan unos de otros para lograr llegar a realizar toda actividad necesaria para lograr el bienestar de la población. Lo que no puede haber y lo que no existe es interferencia entre los poderes ni subordinación de ninguno de los poderes. Los tres son independientes y es la Constitución Política de la República de Guatemala, sus leyes orgánicas, las que les delimitan hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus funciones y de qué forma deben coordinar y cooperar con los otros organismos del Estado. Para quienes no conocen el tema legal, pues existe confusión en que la figura del presidente es el que manda en el país. Y en un sentido práctico, pues efectivamente la misma Constitución nos dice que el presidente es el que representa la unidad nacional, es el máximo representante como autoridad del país. Sin embargo, algunas personas confunden que el presidente puede hacer cualquier cosa de manera discrecional, es decir, incluso interferir en las funciones de otros poderes del Estado. Obviamente, ese pensamiento o ese tipo de percepción la tienen todas las personas pues que no son estudiosas o no son versadas en derecho.
Nosotros, por el contrario, que tenemos la oportunidad de conocer ya de una manera más profunda cómo está establecido el orden jurídico guatemalteco, sabemos que si bien el presidente representa la unidad nacional, pues la misma norma le limita hasta dónde puede llegar en sus funciones. Lo mismo sucede con el presidente del organismo legislativo y lo mismo sucede con el presidente del organismo judicial. Entonces, para lograr dentro de la actividad, dentro del concepto gobernar, dentro de la actividad de gobernar, para lograr el bien común, debemos de tener claro que la actividad de gobierno es eminentemente, como está subrayado, es una situación o es una responsabilidad de acción y de dirección. ¿Por qué debe haber acción y dirección? Recordemos al inicio de nuestra clase, vimos las clases de administración pública que existen. Y entre las que mencionábamos, veíamos que está la administración de planificación. Porque a través de la planificación vamos a poder ejecutar las actividades que estén programadas dentro de cada dependencia, todas con el enfoque de lograr la satisfacción de las necesidades de toda la población. Entonces, si un gobierno no toma acciones y no tiene dirección, es decir, no sabe cuál es el rumbo de sus políticas de gobierno, obviamente no va a poder cumplir con los fines principales de su grupo político, porque recordemos que al final de cuentas, en estos temas estamos hablando del arte de la política, el arte de gobernar, el arte de llegar a consensos, pero el gobierno es responsable de la acción y de la dirección para poder impulsar la guía de los asuntos que conforme a la política se establezcan. ¿Qué es lo que nos ofrecen a las personas que se postulan a puestos de elección pública cuando están en campaña? Vamos a ver si alguien nos puede apoyar. ¿Qué es lo que ellos nos ofrecen que tienen? Seguridad. Erradicar la pobreza. Educación. Desarrollo, Mejor educación. Mejor empleo. Más Muy bien. empleo. Ahora, a ese Bonos. conjunto de aspectos que ustedes me han mencionado, ¿cómo se le denomina? Digamos, técnicamente, ¿cómo se le denomina? Plan de Demagogia. Es Plan el de gobierno. muy bien, alguien por ahí lo dijo, es el plan de gobierno que nos Plan de presenta. gobierno. Y esas son las políticas que ellos, si llegan al poder, son las que tienen que establecer. Estamos hablando de políticas públicas, es decir, acciones que vayan encaminadas a satisfacer cada una de las necesidades que ustedes acaban de mencionar. Pues ofrecen que va a haber seguridad, que va a haber educación, que tienen un plan para crear fuentes de trabajo, que tienen un plan para mejorar el sistema de salud, para mejorar el sistema de carteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo llevamos a la realidad, pues sabemos que, por lo menos si hablamos de los gobiernos electos democráticamente a partir de 1986, hemos visto que los planes de gobierno muchas veces no están lo suficientemente fundamentados, no están sustentados y la mayoría de las personas que nos han gobernado no tienen un equipo de trabajo que logre realizar estas dos actividades que son la de acción y dirección. Y por eso es que en países como Guatemala, en donde no están claros los planes y las políticas públicas que van a establecer quienes nos gobiernan, es que el desarrollo como país va demasiado lento. No los estructuran de una forma cierta, pero también los votantes tenemos la culpa.
Sí, lo que pasa que recordemos que en un país como Guatemala, eh, quienes están dentro de la política normalmente lo que buscan es implementar cuando están en campaña promesas y actividades que son meramente populistas, pero como bien lo mencionaba el compañero en su comentario, no tienen un sustento o no tienen una base para poderla ejecutar. Pero eso es en la realidad que se da en Guatemala. Pero por lo menos doctrinariamente el gobierno debe tener su plan de acción y su plan de dirección, porque si no lo tiene, pues no va a haber forma de que los asuntos que se establezcan como prioritarios vayan avanzando dentro de su agenda de gobierno, dentro de su agenda de política que ellos han establecido. Si a nosotros nos dieran la oportunidad de ser presidentes y tuviéramos los recursos y recibiéramos el país conforme a la realidad que estamos viviendo, voy a pedir que por lo menos 5 personas opinen. ¿Qué actividades priorizarían ustedes? 3 actividades que cada uno de ustedes priorizaría. A ver, 5 personas que voluntariamente comenten. Bueno, vamos a empezar con Andy y luego con Estuardo del CID. En mi caso sería la infraestructura, la salud y la seguridad. Muy bien. A ver, Andy, ¿usted por qué impulsaría o por qué pondría como prioridad la infraestructura, la salud y la seguridad? Me indicó, ¿verdad? Sin infraestructura no vamos a tener mayor inversión extranjera y la inversión que está en el país no se logra mover de una forma correcta. En el caso de la seguridad, sería porque un país inseguro no atrae a la inversión. Y la salud en sí es necesaria, es algo que hasta la Constitución nos garantiza. Muy bien. A ver, Estuardo del CID y luego Clara de León. Gracias, Lick. Yo me iría por la descentralización de los servicios públicos, luego me voy a la salud y por último la educación. Muy bien. A ver, Clara. Buenas tardes, licenciado. Sí, yo por la educación, mejorar la infraestructura de las escuelas y ampliar el campo de trabajo en cuanto a maestros, ¿verdad? Porque creo que un país educado sale adelante. Definitivamente la salud, porque sin salud no podemos estar bien, ¿verdad? Y es importante crear planes de, de gobierno que se vayan enfocados a crear planes de salud para la gente en general. Y la infraestructura vial, ¿verdad? Porque las carreteras son importantes para comunicar entre departamentos, entre municipios, para que llegue con más facilidad tanto la educación como la salud. Muy bien. A ver, 2 personas más. Solo les voy a pedir que quienes vayan opinando vayan encendiendo sus cámaras. Así los sigo conociendo. Si no, no se preocupen. Aquí vamos a buscar a quienes podemos pedirles que opinen. Vamos a ver. Irma Cook. Licenciado, buenas tardes. Hola. Voy a encender su cámara, perdón. Sí. En este caso, pues yo consideraría que los 3 puntos serían la salud, la educación y pues el empleo. Empleo con salarios dignos. Pues ya que actualmente, ya como lo dijeron los compañeros, pues nosotros sin salud pues no podríamos trabajar, ¿verdad? Y definitivamente la educación, porque un país que estudia o que se educa, pues se desarrolla y sale adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? O si no, le vamos a pedir favor a María Fernanda Galdames. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí. Como bien han dicho los compañeros, creo que también en lo que me enfocaría sería en la salud, en la educación, el empleo, abrir
más oportunidades para que seamos un país desarrollado, y pues en educación, como dicen todos, en la educación es donde empieza todo. Desde ahí es la base para poder ser buenos profesionales y tener un empleo digno, que sea bien pagado. Muy bien, muchas gracias. Y vean de las respuestas de los 5 compañeros y compañeras que participaron, pues podemos ver que sin ser políticos, sin ser personas que estén involucradas en la política, pues yo creo que como ciudadanos guatemaltecos tenemos claro cuáles son las prioridades que un gobierno debe tomar en cuenta para que nuestro país pueda salir y de toda la problemática social, económica, de conflictividad en que vive y pueda encaminarse hacia la ruta del desarrollo. Y hay algunos doctrinarios en temas políticos que consideran que el Estado básicamente se debería de enfocar en satisfacer 3 aspectos que ustedes varios mencionaron para poder lograr el desarrollo como país. El primero, la seguridad. El segundo, la salud. Y el tercero, la educación. ¿Por qué es necesario que exista seguridad? Pues ahí muy bien lo decía un compañero. Uno de los problemas que más afecta a la población guatemalteca es el tema de seguridad. Yo les pregunto, ¿cuántas personas o cuántos conocidos nuestros no son víctimas de las extorsiones? ¿Cuántas personas no son asaltadas día con día? Muy bien, hasta la PNC da inseguridad, dicen por ahí. ¿Cuántas personas no son asaltadas día con día? ¿Cuántas personas son asesinadas a diario? ¿Cuántas viviendas no son robadas a diario? ¿Cuántos vehículos, motocicletas roban o hurtan a diario? Entonces, el problema de seguridad en Guatemala es un problema al que se le debe de dar prioridad. Uno, para poderle dar la tranquilidad a la población guatemalteca, que cuando salga a realizar sus actividades laborales, sus actividades productivas, pues no se va a encontrar con que un grupo de pandillas o un grupo de imitadores, como hemos visto que ha identificado la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, a las personas que se dedican a extorsionar, pues no han ni siquiera inaugurado sus negocios, sus emprendimientos, sus empresas, cuando ya los están extorsionando. Y eso obviamente aleja la inversión nacional, aleja la inversión extranjera y por ende no hay un incentivo para que las personas puedan sacar adelante los proyectos que tienen. Recordemos que la población guatemalteca es una población muy trabajadora, muy luchadora, con muchas ideas de negocio, con muchas ideas de comercio, pero el tema de la seguridad no deja que se logren estos logros de bienestar para toda la población. Otro tema importante es el tema de la educación. Muchas veces nos preguntamos por qué no hay mejoras en la educación. Bueno, algunos sabemos que a quien más le conviene que la población no se supere es a las mismas personas que por años han conformado la clase política tradicional, porque no es lo mismo engañar o hacer creer a una persona que no ha tenido una formación primaria, básica, diversificada o universitaria, que a una persona que ya tiene un nivel de conocimiento, un nivel de razonamiento y un nivel de comprensión, de análisis e incluso de cuestionar, de cuestionar lo que nos ofrecen. Y por eso es que la oferta electoral está basada en temas de
de populismo. Entonces, un pueblo con educación va bien encaminado hacia el desarrollo. Y si hay un pueblo con educación y aparte se brinda seguridad, pues ya tendríamos dos aspectos vitales para lograr ese bien común y ese bien general que va ligado tanto con la administración pública y con la actividad de gobierno o con la actividad de gobernar. Vamos a ver, dice María de los Ángeles, la educación y principios que se traen de la casa como padres debemos corregir. Sí, efectivamente. Fíjense que cuando hablamos de educación, hablamos tanto de conocimiento como de valores. Pero ¿qué ha sucedido? En nuestro país se han perdido muchos los valores morales que tenemos como sociedad guatemalteca, en donde pues aún somos una sociedad conservadora, pero vemos día con día cómo la situación ha ido cambiando y no precisamente para bien, sino para caer en una situación en donde muchas veces los padres no tienen el control de sus hijos. Pero todo eso va relacionado, digamos, con el tema de desarrollo, con el tema de seguridad, porque dentro de este comentario, pues dice, debemos de corregir a los hijos para evitar que se unan a las pandillas. Y digamos, en esta parte yo estoy de acuerdo. Pero recordemos que en Guatemala, no me voy a atrever a decir un porcentaje porque no he leído ningún estudio aún de cuántos hogares en donde está la figura paterna y la figura materna, ambos tienen, para poder lograr el sustento, ambos tienen que involucrarse en la vida productiva laboral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los niños y los jóvenes pasan la mayor parte del día o pasan el día completo sin nadie que los supervise. Ahí nos encontramos con el primer problema. Un joven y un niño sin supervisión es más fácil que caiga presa de estos grupos que les brindan lo que en el hogar quizás no les han podido brindar. Volvemos al problema de inseguridad y volvemos al problema del desarrollo. Muchas de estas personas que tienen que salir a trabajar, o niños y jóvenes que viven y crecen en hogares desintegrados, pues viven en las zonas o colonias de alto riesgo, como se le llama, o puntos rojos, en donde están arraigados estos grupos organizados de maras o pandillas. Y como hay una ausencia de seguridad, pues los niños y los jóvenes son fáciles de manipular, de cooptar y de integrarlos a estos grupos. Entonces, si nos damos cuenta, no puede abordarse el desarrollo y la resolución de problemas enfocándonos en un solo aspecto, porque el tema de desarrollo es un tema integral, en donde decíamos debe haber educación, debe haber seguridad, debe haber salud, y todo eso pues va a llevarnos a una situación en donde por las mismas condiciones aceptables y buenas que se generen, pues ya vamos a entrar a ver otros temas, creación de fuentes de trabajo, desarrollo en infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que sucede en la práctica, pero de manera teórica, por lo menos, dice que quienes están gobernando deben tener preparado su plan de gobierno, en donde deben implementar la acción y la dirección. Esta actividad, dice la última diapositiva, se refiere al Estado en su unidad y precede de las funciones jurídicas estatales a quienes se dirige de acuerdo a la política que establezca. Es decir, esta actividad de gobernar va relacionada y va amarrada con las funciones jurídico-estatales
que están establecidas en la normativa nacional vigente. Ahora vamos a tratar de definir lo que es el gobierno. Y gobierno dice que debemos entenderlo como aquella instancia determinada en lo esencial desde el campo político que se halla frente a la administración pública. Para simplificarlo, gobierno es un ente, es una instancia que dentro del campo político se le da la oportunidad de dirigir y estar al frente de la administración pública. Y cuando hablamos de la administración pública, vimos y ya nos hemos referido que hablamos de todas aquellas dependencias, entiéndase en ministerios, direcciones, secretarías, que tienen esa función de administrar la cosa pública, es decir, de administrar el presupuesto para poder implementar políticas desde el campo que legalmente les corresponde. Es decir, hay un ministerio de gobernación, su función está establecida, que es velar por todos los temas de seguridad para la población guatemalteca. Y entre esos encontramos prevención del delito, pero también encontramos como Policía Nacional Civil es una entidad que, aparte de prevenir el delito, debe dentro de sus funciones realizar tareas cuando el delito ya se ha cometido y evitar que lleve a ulteriores consecuencias, dice la ley y dice la teoría. De la misma forma, el Ministerio de Salud dentro de sus políticas dentro de sus políticas públicas o las políticas que el gobierno de turno va a impulsar, es velar porque existan suficientes hospitales, porque existan centros de salud. Yo, por ejemplo, no soy experto en temas de salud, pero digamos, entiendo que eso va estructurado de una forma en donde cada municipio, cada departamento, cada comunidad debería de tener su centro de salud como centro de atención primario y luego, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad o del padecimiento del ciudadano, irlo trasladando a hospitales en donde ya vayan más especializados. Vamos a ver, yo creo que aquí nos puede dar el doctor Jorge Polanco. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Sí, como dice usted, las redes de salud son un poco más complejas. Está basado en atención primaria en salud y eso pues tiene que ver con el primer acercamiento de las personas con una entidad de médica o paramédica. Eso es lo que se conoce como centros comunitarios de salud o puestos de salud. Ese sería el primer nivel de atención. Esos puestos de salud, que forman de 3 a 5 puestos de salud, conforman un centro de salud. Entonces ya sube el nivel. Esos centros de salud se encuentran en las cabeceras municipales, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí en Guatemala existen 3 regiones. La región norte, centro y sur del departamento de Guatemala, la metropolitana, que sería el centro, ¿verdad? Entonces van varios municipios y ya forman una región. La unión de varias regiones forman un departamento, ¿verdad? Y la unión de varios departamentos también forma regiones departamentales, son 8 regiones departamentales, y ahí es donde nacen los hospitales regionales, los hospitales que lo conforman los hospitales departamentales y terminan en el tercer nivel de atención, que serían los hospitales de referencia, que es el Roosevelt y el San Juan de Dios. Lo triste en este caso, y yo se lo digo, yo soy maestro en salud pública, entonces analizo las redes de salud desde el punto de vista de organigrama y de actividad administrativa, y es triste saber de la zona 3, pongamos del Trébol, para Izabal, le corresponde al San Juan de Dios,
y del trébol para México le toca al Roosevelt. Entonces, tienen 420 camas aproximadamente para 18 millones de personas. Eso es lo que... No sé si me escuchan bien. Voy a tratar de cambiar de red. No sé si ya me escucha por... Todavía se le oye un poquito con interrupción, pero gracias. Y fíjense que ahí Jorge nos daba un aporte muy importante. Digamos, yo entiendo que los hospitales de referencia, los hospitales más grandes en donde se debe de tener la atención para los casos más delicados, en Guatemala son dos, el Hospital Roosevelt y el San Juan. ¿Cuántos habitantes somos actualmente en Guatemala? Y él hablaba de un tema específico, cuántas camas de hospital hay para la necesidad que existe en la población. Con todos los gobiernos de turno y con el crecimiento que ha habido de la población guatemalteca, pues ya deberíamos de tener más hospitales en diferentes regiones con las mismas o mejores capacidades que tiene el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios, que desde mi percepción y mi punto de vista son los hospitales que tienen a los médicos mejor preparados, pero lamentablemente el exceso de pacientes sobrepasa la capacidad que ellos tienen de atender. Entonces, si nos damos cuenta, yo vuelvo a tomar desde los gobiernos democráticos, pues que yo sepa, no se ha construido por lo menos un hospital que tenga esas capacidades. Y cuando se construye el hospital de Chimaltenango de Occidente, lo primero que nos encontramos es que al momento de inaugurarlo surge un caso de corrupción, que es otro tema que no deja que avancemos en políticas públicas, porque los gobiernos de turno llegan ya comprometidos y lejos de velar por el bienestar de la población, pues muchos van viendo qué beneficio o provecho sacan para sus financistas, para ellos, y la población queda al margen. Y cuando hablamos de temas de salud en hospitales o clínicas privadas, pues sabemos que son muy pocas personas las que pueden pagar o sostenerse durante un tiempo cuando es una enfermedad de mediano o largo plazo. Afortunadamente, pues existe el tema de seguridad social que con sus debilidades es un apoyo y una ayuda para los que estamos inscritos en el régimen de seguridad social. Pero me llama la atención lo que comentó Jorge la vez anterior, digamos, en un hospital de los que llaman clase A, ¿cuánto presupuesto necesitaríamos para estar en un intensivo una semana? Estamos hablando de una cantidad exorbitante que está lejos del alcance de la mayoría de la población guatemalteca. Esta semana, después de eso, me comentaban de una persona que tuvo que asistir por una emergencia médica y una operación bastante delicada a uno de estos hospitales, y en 2 días su cuenta ya estaba por 250,000 quetzales. Entonces, imaginémonos qué pasa, qué porcentaje de la población guatemalteca tiene acceso a contar con esos recursos para poder recibir atención en lo particular. Y quienes más utilizan estos centros privados, pues son las personas que pagan algún tipo de seguro médico privado. Pero esto también, el tema de seguros, sabemos que está fuera del alcance de la mayoría de la población guatemalteca. Y es ahí en esos temas, por eso insistimos, que es en donde deberían de enfocarse las políticas de los gobiernos. Entonces, el gobierno dice que además de ejecutar la ley, también debe de dotarla de contenido para lograr sus fines. Cuando hablamos de dotarla de contenido, es que todo lo que se ha planificado en papel
de una u otra forma, a través de un cronograma, se vaya ejecutando para poder llegar a satisfacer el bien común. Dentro de la actividad de gobierno debemos de hacer diferencia entre la función política y la función administrativa, que muchas veces se confunde este término, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y de manera breve vamos a tratar de explicar la diferencia entre la función política o gubernativa y la función administrativa. Esto ustedes lo pueden encontrar quienes compraron el libro que recomendamos como lectura en la página número 15 del libro de Hugo Calderón Morales. A ver, Jacqueline. Referente a eso, yo tenía dudas. Es que nosotros estuvimos buscando con una compañera el libro y encontramos uno, pero nos dijeron que ese no era, nos dijeron que era introducción al derecho administrativo tomo 3, pero no hay tomo 3. Yo no sé si usted pudiera mostrarnos en la pantalla cómo es la portada del libro para... No sé si... Ay, espérame. No sé. Por la presentación no lo puedo ver bien. Déjenme ver. Por su fondo borroso no se deja ver. Sí. No se ve, licenciado. Bueno, si quieren el día lunes se los voy a enseñar, pero sí, efectivamente. O tal vez usted nos pudiera ayudar con Miguel Ángel de enviarle una foto y así no lo envía. Licenciado, perdone, en la librería de la universidad lo venden, la que Sí, está en el primer libro. Efectivamente. Ese es el tomo 1, ¿verdad? Es el tomo 1 el que estamos usando en esta... Introducción al derecho administrativo. No, el libro se llama Teoría General del Derecho Administrativo, tomo 1. Teoría General del Derecho Administrativo, tomo 1. Y pues el que dice la compañera, efectivamente, porque yo lo compré, porque yo tenía la edición anterior, es la tercera edición. Entonces, por si lo quisieran ampliar, estos conceptos de función política o gubernativa se encuentran en la página 15 de este libro, pero vamos a tratar de explicarlo. La función política o gubernativa consiste en solucionar los asuntos excepcionales que interesan a la política y velar por los grandes intereses nacionales. La función política es excepcional y macro. ¿A qué nos referimos? Que dentro de la función o dentro de la actividad administrativa, pero específicamente en la función política y gubernativa que tiene el gobierno, su prioridad debe ser la solución de los asuntos excepcionales, los asuntos que son de interés nacional, como los que estábamos hablando hace un momento. Los asuntos, creo que a Jorge se le activó su micrófono. Los asuntos excepcionales que interesan a la nación son aquellos en los que debe enfocarse la función política o gubernativa de quienes tienen a su cargo la administración. Caso contrario, la función administrativa dice que esta consiste en realizar los asuntos corrientes y cotidianos al público, siempre y cuando que dicha gestión particular no afecte el interés general y que no altere el orden público. Quiere decir que la función política se va a encargar de velar por resolver los grandes problemas a nivel nacional, por resolver todas las situaciones que afectan gravemente a la sociedad guatemalteca. Por eso su función dice que es excepcional y es macro, es decir, se debe ver en una escala más grande y debe ser una actividad priorizada. En cambio, la función administrativa son los asuntos corrientes, los asuntos cotidianos al público, los que van a surgir en el día a día, en la relación entre la población y las dependencias. Siempre debe de cuidarse que la gestión administrativa, pues uno, no afecte el interés general
y segundo, que no altere el orden público. En eso sí es muy claro que se debe privilegiar, siempre el bien común sobre el bien particular, y sobre todo, como explicábamos, que el derecho y el derecho administrativo es parte de la ciencia del derecho, es orden, debe de velarse porque no haya alteración al orden público. ¿Nos queda clara la diferencia entre función política y función administrativa? La política se encarga de ver la forma de resolver los grandes problemas nacionales, y por eso se dice que es excepcional y macro. En cambio, la administrativa, pues son los asuntos corrientes, los asuntos cotidianos, y lo único que debe velar es que no haya afectación al interés general y que no haya alteración al orden público. Esto de la misma forma está en la página 15 de dicho libro. Si alguno, recuérdense lo que les dije, si alguno no tiene su libro, pues puede utilizar otra fuente de consulta, pero básicamente las preguntas del examen van a ir enfocadas en lo que yo les estoy dando en clase, ¿verdad? En las clases virtuales vamos a procurar siempre hacerlo a través de presentación para que ustedes ahí vayan tomando nota, tomando captura, tomando imagen y tengan ahí las diapositivas. Y el resto del contenido, pues ese sí va a ser explicado como lo hemos hecho en las clases presenciales. Por eso insisto en la importancia de que asistan a sus clases presenciales, pero también se conecten a sus clases virtuales, porque de acuerdo a mis registros somos 206 alumnos y, por ejemplo, hoy habemos conectados 161 más o menos. Entonces, por esa razón es que nos salieron, digamos, no los grupos completos, porque o no están asistiendo o no se están conectando, pero el consejo es que se conecten y que asistan, y así se les va a facilitar mucho aprender. Y bueno, los que dicen que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, son los que después andan que no llegan a zona mínima, pero eso ya es decisión y criterio de cada quien. Bueno, vamos a ver, dentro de la actividad administrativa existen dos clases de actividad. Está la actividad discrecional y está la actividad reglada. Y vamos a tratar de explicarlo de una manera simple. Recordemos que la actividad administrativa dice que se encarga de resolver todas las cosas cotidianas, todas las cosas que no son parte de la función política, que ve las cosas excepcionales y las cosas macro. Entonces, la actividad discrecional la podemos definir o la podemos encontrar en aquellos casos cuando la ley otorga al administrador un marco amplio para que pueda aplicar la misma. Quiere decir que le fija parámetros de los cuales el funcionario no puede salirse. Yo creo que a Daniela se le activó su micrófono, ¿verdad? Entonces, esa es la actividad discrecional. ¿Por qué se le llama discrecional? Porque la misma ley le otorga al administrador un campo de acción. Es decir, bajo el análisis de la situación que puede resolver, él puede jugar con el margen que le da la ley para poder resolver. Lo que no puede hacer es salirse de ese parámetro que le fija la misma ley. Y veámoslo a través de un ejemplo práctico. No sé si todos escuchan bajito por ratos o solamente... No, licenciado, todo está funcionando bien. Se escucha claro, licenciado. ¿Se escucha claro, licenciado? Perfecto, licenciado. Entonces, tal vez Rosario revisa su conexión. Bueno, entonces vamos a ponerlo a través de un ejemplo. Y presten atención, porque puede ser que en el examen les den un ejemplo de una actividad discrecional y lo trate de hacer lo más práctico posible. Un ejemplo, cuando se aplica una ley y la misma establece
puede o podrá, así lo dice en algunos casos, puede o podrá. En la práctica se da cuando al administrador la norma le indica que puede imponer una multa de 5 a 500 quetzales por la infracción a una ley o reglamento. En este caso, lo discrecional es porque se le da un margen. ¿De dónde no puede salirse el administrador en esta multa? De los 500 quetzales. Que la multa no puede ser menor de 5 quetzales ni mayor de 500. ¿De qué forma va a valorarlo? Pues ahí el administrador lo va a valorar de acuerdo a la particularidad del caso, de acuerdo a la gravedad de la situación que se le presente. Pero es discrecional porque como puede imponer una multa de 5 quetzales, si él considera que lo que debe sancionar es más grave, lo puede poner hasta 500. Pero en la norma específicamente ahí le va a decir puede o podrá. Entonces, esa es la actividad discrecional. Cuando el administrador tiene un campo de acción, un marco un marco en donde puede jugar con lo que la misma ley le establece. Siempre va a prevalecer el principio de legalidad, que aun cuando sea una actividad discrecional, pues siempre va a haber parámetros legales de los cuales no va a poder salirse. No sé si nos queda claro por qué se le llama actividad discrecional. Sí, Muy bien. Solo denme un momentito porque tengo aquí un problema con mi mouse. Denme un segundito, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar.
¿Me escuchan? Sí, licenciado. Las disculpas Sí, del caso, claro. voy a tratar de poner Sí, la Sí. presentación. Solo denme un minutito, por favor, que creo que la batería de mi mouse ya está fallando, entonces muy bien. ¿Sí se ve ahí ahora la presentación? Sí, licenciado. Bueno, licenciado. entonces vamos a tratar de finalizar el contenido de lo que teníamos programado para hoy. Entonces estábamos hablando de la actividad administrativa discrecional y en esa mencionábamos que es cuando la misma norma le permite al administrador tener un campo de acción, pero ese campo de acción siempre debe mantenerse dentro de lo que establece la normativa. Y un ejemplo práctico es el que establece el Código de Salud, en donde indica qué tipo de sanción se debe poner a todas aquellas personas que infrinjan normas de salud del Código de Salud y de otras normativas que regulen lo relativo a la salud. Entonces, en el artículo 219 dice que si alguien infringe alguna norma sanitaria, pues primero una de las sanciones es hacerle un apercibimiento, es decir, es una advertencia, un llamado de atención que debe cumplir con determinados requisitos. ¿Sí, Doris? Licenciado, yo creo que nos quedamos en una diapositiva anterior. No logré leer qué tipo de actividad era. Estamos viendo la actividad. Era la arreglada, pero ya no vimos la captura. Estábamos en la que decía actividades discrecionales y después fue cuando empezó a fallar el audio. Muy bien, ahorita vamos a ponernos en esta parte. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Esta la terminó, pasó a la siguiente y de ahí. La siguiente. Esta la terminamos. Entonces, vamos con esta. Y decíamos, siempre hablando de la actividad discrecional, que es la que vimos, ¿verdad? Entonces decíamos que un ejemplo, aquí yo se los voy a poner a través de un ejemplo. Y el ejemplo es
lo que establece el Código de Salud, en donde decíamos que el artículo 219 establece la clase de sanción que se puede imponer a cualquier persona que infrinja alguna norma sanitaria. Y dentro de las sanciones está el apercibimiento, que como decíamos es un llamado de atención, un llamado para que cumpla con determinado requisito que quizá esté omitiendo. Luego dice que está la imposición de las multas. Y cuando dice multa, dice que ésta se graduará entre el equivalente de 2 a 150 salarios mensuales mínimos vigentes para las actividades no agrícolas, siempre que no exceda del 100% del valor del bien o servicio, salvo los casos de excepción establecidos en este código. Entonces aquí vemos un ejemplo de por qué es discrecional. ¿Por qué? Porque al administrador le da la opción que imponga, al igual que en el ejemplo anterior, que podía imponer una multa entre 5 y 500 quetzales, aquí ya lo vemos en un caso práctico. El Código de Salud dice que la multa el administrador la puede gradar entre 2 salarios mínimos hasta un máximo de 150 salarios mensuales mínimos vigentes para las actividades no agrícolas. Es decir, el administrador tiene ese margen y ese campo de acción. También lo vemos en la sanción que el mismo Código de Salud en su artículo 219, en su literal C, establece que habla del cierre temporal del establecimiento. Y de la misma forma, aquí al administrador le da la discreción de que el cierre del establecimiento no le impone la cantidad de tiempo que debe cerrarlo temporalmente, sino que le da un margen de acción para que se pueda regular la situación del establecimiento que está siendo sancionado. Y en el caso del cierre temporal dice que este puede ser por un plazo no menor de 5 días ni mayor de 6 meses. Ahí está la discrecionalidad que tiene el administrador para aplicar este tipo de sanciones. Y pues ahí habla ya de la suspensión de la licencia y del registro sanitario, que es normalmente en temas de salud, por razón por la cual muchas veces se cierran establecimientos. Y aquí yo les traía un ejemplo que ustedes lo pueden buscar en internet, que fue una noticia de prensa libre del 8 de junio de 2024, en donde en el titular dice: Ministerio de Salud cierra negocio por incumplimiento de medidas. Negocio no contaba con licencia para la manipulación de alimentos ni expendio de bebidas, pero podrá reabrir si cumple con lo establecido en la ley. En este caso hubo un cierre temporal, de dicho negocio, y el administrador en este caso pues podía establecer el cierre del establecimiento un mínimo de 5 días o hasta un máximo de 6 meses. Este puede seguir operando siempre y cuando cumpla con las normas que había transgredido, ¿verdad? Entonces, ¿nos queda claro en qué consiste la actividad administrativa discrecional? Sí. Muy bien. Sí, licenciado, muchas gracias. Es cuando el administrador tiene un margen para poder imponer una sanción, pero no puede salirse de ese margen que la misma ley le establece. Sí, Clara, creo que levantó la mano. Dígame. A ver, Clara. ¿O se le levantó la mano? Clara de León, primero Clara y luego Jorge. No sé si van a hablar o si les quedó la mano levantada. No, era solo para decir que todo claro, licenciado, muy amable. Muy bien. A ver, Jorge. Sí, esto de la actividad discrecional hasta se amplía tanto, ¿verdad? Porque también los códigos dicen que no puede haber un establecimiento que expenda bebidas alcohólicas cerca de una escuela, ¿verdad? Y es tan discrecional de que lo omiten, o sea, no lo van a cerrar, ¿verdad? O sea, llama mucho la atención de que no ejecutan lo que dicen los códigos ni las reglas, lastimosamente. Sí. Lo que pasa es que ahí se aplica una discrecional,
ahí aplican, digamos, no discrecionalidad, sino omiten cumplir con sus funciones, ¿verdad? Entonces, porque la ley lo regula, pero, digamos, la autoridad encargada de verificar que esas situaciones no se den, están, en todo caso, cayendo en un incumplimiento de deberes, inclusive, porque sí deberían de velar por esa situación. Pero como lo explicamos, una cosa es lo bonito que nos establece la teoría, la doctrina, la norma, y qué es lo que sucede en la realidad. Vamos a ver ahora en relación a la actividad reglada. La actividad reglada, contrario a la actividad discrecional, en este caso el administrador no puede salirse de lo que la ley le indica. Ahorita le voy a dar la palabra así. La misma le da forma y contenido legal de la resolución y no tiene margen para actuar. En este caso no dice podrá, sino le dice debe o deberá. A ver, Cindy. Sí, licenciado, buenas noches. Únicamente quería molestarlo si usted puede retroceder a la diapositiva anterior. Disculpe. Una pregunta, ¿usted va a compartir las diapositivas como las anteriores clases? Es que yo ya vengo con usted, usted me dio sociología y otros cursos, entonces usted compartía, pero no sé si en esta vez va a ser igual. Pero yo creo que las compartía cuando solo estábamos... En virtual. En virtual, ajá. O sea, no sé en cuál se quedó. Sí, tu auxiliar siempre las publicaba. Sí. Este fue el ejemplo. Este es el que le falta, compañero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya estamos? Bueno, ahora vamos a ver en relación a la actividad reglada. Muy bien, la actividad reglada, en este caso, el administrador, como decíamos, no puede salirse de lo que la ley le indica. La misma norma le da la forma y contenido legal de la resolución y no tiene margen de actuar. En este caso no es puede o podrá, sino le indica que debe o deberá. Y un ejemplo es cuando la norma le indica al administrador expresamente cómo debe resolver. Le indica que debe imponer el 100% de la multa por la infracción a una ley o reglamento o le establece una cantidad fija. En la discrecional vimos que pues tiene un margen de acción de cómo resolver. Y acá les coloco un ejemplo práctico en donde vemos que la ley, el reglamento de tránsito establece que se aplicará multa de 500 quetzales en los casos que siguen. Digamos, no le deja al funcionario de tránsito la discreción de decir, bueno, por circular sin placas de circulación y por no tener tarjeta de circulación, le voy a poner una sanción por ser primera vez, se la voy a dejar en 100 quetzales o se la voy a dejar en 300. En este caso, la ley y reglamento de tránsito establece la cantidad que se le debe imponer y el funcionario administrativo le va a imponer la multa por 500 quetzales. Es decir, en este caso no le da un margen para que el funcionario o el administrador tenga un margen de juego, sino que ya está cerrada la forma como debe resolver, en el caso que estamos presentando, la infracción a una norma de tránsito, contrario a lo que vimos en el Código de Salud, en donde ahí sí al administrador le da un margen de juego
para que pueda imponer de acuerdo a diferentes criterios, si es primera vez, si es reincidente, si es muy grave la falta al reglamento de salud, puede tener un margen de juego. En el caso de la ley y el reglamento de tránsito, pues cada infracción a la ley de tránsito ya tiene una cantidad cerrada de la multa que se debe imponer. ¿Nos queda claro esa parte, la diferencia entre la actividad reglada y la actividad discrecional? ¿Sí, Marisela? Muchas gracias, Lick. Dice que me surge una duda en cuanto a la Policía de Tránsito y la Policía Nacional Civil, porque pues lo que hay más puestos de registro muchas veces es con los PNC, ¿verdad? Los Policías Nacionales Civiles. ¿Ellos también están facultados para imponer ese tipo de multas? ¿O solo Sí, los de tránsito? no, los de tránsito y las policías, los de tránsito de PNC y los agentes municipales de las municipalidades que cuentan con acuerdo gubernativo. Digamos aquí los más comunes que vivimos en el área metropolitana es la Municipalidad de Guatemala, la de Misco, la de Villanueva, San Miguel Petapa, San Lucas. De la misma forma, la Policía Nacional Civil puede imponer multas de tránsito. Y ahora, en estos últimos 9 minutos, vamos a tratar de ver los 2 últimos temas. Y son los principios fundamentales de la administración pública. Esto lo vamos a ver así de manera muy general. De la misma forma, si alguno quiere ampliarlo, pues hay bastante literatura para que ustedes puedan ampliarse en estos 2 conceptos. Pero los principios fundamentales de la administración pública. A ver, Maritza, creo que se le encendió el micrófono. Maritza Ofelia. Los principios fundamentales de la administración, de la función administrativa, son el principio de legalidad y el principio de juridicidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Pues este consiste en que la administración pública está sujeta, dentro de su función administrativa, al ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué significa esto? Que todo acto administrativo y en general toda actuación debe estar sujeta a una norma, respetando siempre el orden jerárquico de las mismas. Aquí recordémonos de la pirámide de Kelsen, en donde la Constitución está arriba, y de ahí emanan todas las leyes ordinarias, todos los reglamentos y todos los instrumentos legales a través de los cuales se regula la conducta de los seres humanos. Entonces, el principio de legalidad constituye una protección y limitación a la actividad administrativa, pues la administración pública no puede actuar de la forma que quiera, sino respetar los límites que la misma ley le impone. Todo Estado que se jacte de ser un Estado de Derecho debe basar toda su actuación en el principio de legalidad, es decir, debe tener un marco jurídico del cual no puede salirse. ¿Y cuál es este principio de legalidad? Que todo lo que haga debe estar regulado en la ley. No puede haber por parte del administrador o del funcionario un actuar de manera arbitraria en donde él imponga su criterio, sino que debe sujetarse a lo que la ley establece. Y el principio de juridicidad, de acuerdo al diccionario de Osorio, dice que la juridicidad es la tendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones de estricto derecho en los asuntos políticos o sociales. ¿Qué implica esto? Que las autoridades administrativas deben actuar con sujeción a los principios generales del derecho, todos aquellos que derivan de la dignidad de la persona y con base a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los principios que surgen de ella y a los convenios de carácter internacional, a la ley formal y a los reglamentos. En este caso, el principio de legalidad y el principio de juridicidad van íntimamente relacionados. Primero, porque todos los ciudadanos, si se nos va a imponer algún tipo de sanción, como estamos hablando en el ámbito administrativo, debe estar
fundamentado en el principio de legalidad, es decir, debe haber una norma vigente que avale el actuar del funcionario y siempre debe velarse porque todos tengamos el debido proceso y se sigan los principios que la norma procesal establece. Y el principio de juridicidad va enfocado a que el actuar del derecho o los principios generales del derecho deben de tener íntima relación para no lesionar la dignidad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda actuación administrativa que se tome, se debe velar siempre porque no se vulneren los derechos humanos de las personas. Entonces, de manera general, estos son los principios fundamentales de la administración pública. Y solo para finalizar, les voy a pedir se recuerdan que para cuando dejamos para el día 5, lunes, tienen que llevarme el trabajo, los grupos que ya están conformados, ¿verdad? Sí, licenciado, para el lunes. Sí, licenciado. Muy bien. Creo que solo me lo ha mandado un grupo de forma digital, por correo. Y entonces también para los que asistieron el día de hoy, para el día lunes van a investigar un tema y me lo van a llevar escrito a mano con su número de carnet, su nombre completo, y el tema que van a investigar es el ejercicio del poder público. Lo tienen que resumir en una hoja, tamaño carta, con líneas, tiene que ser a mano. Y pues ese día también me lo van a entregar. Esta investigación de este tema va a ser sujeto de evaluación, pero no es obligatorio que lo entreguen. ¿Para qué les va a servir? Les va a servir para que lo tomen en cuenta por si alguno no llega a zona mínima y ha entregado este tipo de trabajos, pues le podamos apoyar si le falta 1 o 2 puntos, no más. ¿Estamos de acuerdo? No es obligatorio, pero les sugiero que los que estuvieron hoy presentes y que van a estar en la clase, pues lo lleven. El tema que tienen que investigar es el ejercicio del poder público. Hoja con líneas tamaño carta, escrita a mano. ¿Sí? Ahí está. Muchas gracias. Eso es lo que tienen que investigar. Sí, gracias. Muy bien. Pues les deseo a todos un muy buen fin de semana. Creo que todavía tienen otra clase. Y primero Dios los veo el día lunes. Sí, este es individual. Y recuérdense, ahí para los que graban, de una vez queda grabado, este no tiene ponderación. Este es un trabajo para apoyar en caso que alguno no llegue a zona mínima y le falte 1 o 2 puntos, pero como tal no tiene ponderación, por eso no es obligatorio. Es quienes necesiten o consideren que en algún momento les puede servir esos puntos o para el examen final, si le falta 1 o 2 puntos para aprobar el curso, pues también lo vamos a tomar en cuenta. En una hoja nada más, una hoja, y en esa hoja al principio solo me ponen su nombre, su carnet sin carátula formal, pero si traten de investigar a profundidad el tema, lo van a encontrar en el libro los que lo tengan y va a ser también producto de evaluación. Así que me da mucho gusto saludarlos, cuídense bastante y nos vemos primeramente Dios el día de hoy. Gracias. Gracias.
noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.